A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy día jueves 3 de febrero del 2022, día en el que se celebra el natalicio de Antonio José de Sucre. Recuerden que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Si usted está buscando un preescolar para su niño que se adapte a las necesidades, al tiempo que tienen ustedes como padres de familia, Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. A mediados del siglo XIX, y recién llegada de Inglaterra, una jovencita se presentó en la Facultad de Medicina de Geneva College porque quería estudiar aquella carrera. Las autoridades la despidieron con burla y desprecio, pero la jovencita, que se llamaba Elizabeth Blackwell, no desmayó y presentó 12 veces más la solicitud para estudiar medicina. Al final, venciendo todas las resistencias, Elizabeth Blackwell se graduó con honores, con las más altas notas, y de manera merecida tenía su diploma de médico profesional. Pero nadie quiso contratarla. No la llamó ningún hospital, ninguna clínica le abrió sus puertas a pesar de ser la mejor egresada. Buscando otros horizontes, Elizabeth Blackwell viajó a Francia para ejercer, pero su título no fue aceptado. Y para poder sobrevivir, tuvo que estudiar para comadrona, y allí se graduó en esta segunda profesión. Tras varios años, Elizabeth Blackwell regresó a los Estados Unidos y por fin se decidió a colgar en la puerta de su casa una placa que decía: Elizabeth Blackwell, doctora en medicina. Para entonces, su hermana Emily también se había graduado y se había convertido en la segunda mujer médico en los Estados Unidos. Luego la opinión pública se abrió de manera positiva hacia ellas y terminaron por crear el primer hospital dirigido por mujeres en la historia del mundo. Elizabeth Blackwell, la primera mujer médico profesional, estaba naciendo un día como hoy, 3 de febrero de 1821. Y desde entonces su nombre y su ejemplo son un orgullo para las mujeres y para los hombres de todo el mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Informe de fiscalización sobre el caso Saab ya fue entregado a Estados Unidos. El Banco Mundial aprueba crédito de $700 millones para Ecuador. Fiscalía pide llamado a juicio a Sebastián Yunda y 7 personas más acusadas de asociación ilícita. En tributación de hoy, conciliación tributaria 2021. En el segmento de opinión, conferencia para Air College de Estados Unidos y las necesidades de Quito. En política internacional, el presidente menguante. Los editoriales serán de Ruth Hidalgo, Justicia para las Mujeres. José Hernández, ¿por qué Moreno se fue a vivir a Paraguay? El plot de la noticia. Noticias del día. Informe de fiscalización sobre el caso Saab ya fue entregado a los Estados Unidos. El informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre el caso del sistema Sucre y Alex Saab fue remitido al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta nación investiga a Saab, señalado de ser el presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Saab está acusado del supuesto delito de conspiración para el lavado de activos a través de una red de empresas que trabajó desde Ecuador. El informe elaborado por la Comisión de Fiscalización ya fue entregado también a las autoridades colombianas para su intervención. En este caso, la vinculación de Saab con la ex senadora Piedad Córdoba causó reacciones desde ese país. El Banco Mundial aprueba crédito de $700 millones para Ecuador. El Banco Mundial aprobó un crédito de libre disponibilidad por $700 millones para Ecuador. El préstamo fue autorizado el 1 de febrero de 2022 y tiene un plazo de 16 años y medio e incluye un periodo de gracia de 5 años.
Los recursos se destinarán al financiamiento del presupuesto general del Estado de 2022, que asciende a 33.899 millones de dólares. El Banco Mundial dice que el préstamo servirá para apoyar los esfuerzos del gobierno del presidente Lasso para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19. Además, el organismo internacional agrega que los recursos permitirán fomentar el crecimiento, la inclusión, la creación de empleo y la resiliencia climática. El gobierno prevé que los desembolsos de los organismos multilaterales asciendan a 3.792 millones de dólares en 2022. Fiscalía pide llamado a juicio a Sebastián Yunda y a 7 personas más acusadas de asociación ilícita. La fiscal Mónica Tirado dio inicio al segundo día de audiencia preparatoria de juicio la mañana de este martes 1 de febrero, acusando en calidad de autores del delito de asociación ilícita a Sebastián Yunda, hijo del cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, a su tío César Yunda y el exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Jinglong Wang. Otros 5 procesados fueron acusados como coautores. La negativa al pedido de declarar la nulidad de todo lo actuado por la Fiscalía durante los 120 días de instrucción fiscal se dio al final de la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se instaló la mañana del lunes último en el Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito. Con la declaratoria de validez, Ortega dispuso que se arranque este martes con la segunda parte de la diligencia, es decir, con la acusación fiscal contra todos y el recuento de los elementos de convicción que mantiene para cada uno de los acusados. Al momento, la Fiscalía anuncia la prueba pericial, testimonial y documental que usará si el juez Ortega llama a juicio a los procesados. E inmediatamente deberá intervenir la defensa de la empresa pública de seguridad, quien actúa como acusación particular y cuya calidad dentro del proceso fue ratificada por el juez Ortega, luego de que varios de los procesados pidieran que se excluya a esta instancia como acusadora particular. De ser llamados a etapa de juzgamiento, Sebastián Yunda, de 29 años de edad, o César Yunda, de 50 años de edad, debería suspenderse para ambos, pues no podrían ser procesados en ausencia. Es decir, mientras no sean traídos al Ecuador, la etapa de juicio no podría avanzar. En esta causa se investiga la existencia de una estructura que aparentemente tuvo acceso a información privilegiada dentro del municipio de Quito en la administración de Jorge Yunda para beneficiarse de dineros por contratos relacionados con ese cabildo. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Son varios los aspectos que usted y yo tenemos que conocer para el cumplimiento de nuestras normas en los diferentes ámbitos: el laboral, el tributario, el societario, el civil, el penal. El marco regulatorio de un país tiene que conocerse y tiene que ser aplicado por todos los contribuyentes, por todas las sociedades, las personas naturales, por las autoridades, de tal manera que se eviten los riesgos innecesarios. Hoy por hoy vamos a comenzar una serie de actualizaciones para las sociedades que van a tener que liquidar su impuesto a la renta bajo el régimen general, aquellas que les compete liquidar su impuesto a la renta bajo un régimen general, un régimen ordinario, que está conformado por los ingresos, costos y gastos, la determinación de una base imponible y el cálculo, obviamente, de un impuesto a la renta causado corriente en base a una tarifa general, o también puede variar dependiendo de algunas condiciones que establece nuestra normativa tributaria. Las sociedades tenemos que comenzar a prepararnos ya para este cierre fiscal. Tenemos ya nuestra información financiera con todas las operaciones registradas bajo la norma contable correspondiente. En el tema de las sociedades que se encuentran sujetas, reguladas por la Superintendencia de Compañías, sabemos de manera clara y precisa que nuestra obligación es haber preparado nuestros estados financieros
bajo un lenguaje contable universal que se llama Normas Internacionales de Información Financiera, las famosas NIFs. Entonces, esta información financiera será la base de nuestras declaraciones. Y para preparar adecuadamente nuestro impuesto a la renta causado corriente, tendremos que aplicar el marco referencial para el cierre fiscal, conocer de manera clara que es base imponible, como establece el artículo 16 de la ley tributaria. Tendríamos que revisar siempre de una manera muy, pero muy profunda el artículo 46 de conciliación tributaria, 47 del reglamento fiscal, para mirar cómo debo yo determinar, llegar a esa base imponible sobre la cual se calculará el impuesto a la renta. Como el día de hoy estamos hablando sobre las sociedades del régimen general que tienen que preparar un impuesto a la renta basado en este concepto de esta base imponible que se va a nutrir con el concepto de ingresos, costos y gastos, tenemos que revisar para este periodo fiscal que se está cerrando, que se acaba de cerrar, que es el 2021, el marco regulatorio, escúcheme por favor, vigente hasta el año 2021, porque recuerde que tenemos una reforma tributaria que ha cambiado en algunos aspectos a nuestro impuesto a la renta, pero eso aplicaría a partir del 2022. Para este 2021, la forma de conciliar, ¿sí?, nuestra base imponible, para llegar a esa base imponible, que esté estipulado en el capítulo de la conciliación tributaria, quiero que usted recuerde, conciliar es partir de algo para llegar a algo, y ese algo hoy se llama base imponible. Usted va a partir de la utilidad contable o de la pérdida contable, que es lo real, su giro del negocio arrojó esta, hablemos resultado o esta utilidad o esta pérdida contable, y obviamente vamos a comenzar desde ahí a conciliar para llegar a este efecto fiscal. Vamos a restarnos la participación a los trabajadores, que es un gasto deducible del impuesto a la renta, conforme al artículo 97 y 104 del Código del Trabajo, para la forma de cálculo. Vamos a sumar extracontablemente los gastos no deducibles, locales y del exterior, y como usted ya está en NIFs, tiene que adicionar el concepto de permanentes o temporarios, tiene que restarse los ingresos exentos, tiene que autoglosarse los costos y gastos relacionados a esa renta exenta, a la participación de trabajadores en renta exenta, tiene que restarse de manera muy importante las deducciones especiales, esas deducciones que nos hacen que se disminuya la base imponible de una manera legal, porque usted cumplió una condición, entonces tiene ese premio de la deducción especial. En tema de deducciones especiales, lo único que le pido es que revise muy bien las que aplican para el 2021, porque hay algunas que se han eliminado, se han reformado para el 2022. Restarme la amortización de pérdidas tributarias extracontablemente, adicionalmente las reversiones por impuestos diferidos, que eso es una muy, muy importante de las empresas que estamos aplicando NIFs, la aceptación de los impuestos diferidos, y luego pues se establece de manera extracontable esa base imponible sobre la cual usted va a aplicar la tarifa de la sociedad en función a lo que corresponde y establece el artículo 37 de la ley tributaria. Esa es nuestra conciliación tributaria, esa es la forma como se llega a una base imponible y es la forma como las sociedades que están en un régimen general van a calcular en este 2021 su impuesto a la renta como sociedad, con todos los lineamientos y los parámetros del marco regulatorio que estaba vigente hasta el 2021, porque sí han habido cambios interesantes e importantes para el 2022. Usted, como empresario, como representante legal y su contador, tienen que hacer ese equipo perfecto para que sea siempre en virtud del cumplimiento de las normas, el aprovechamiento de las normas y también pues que el Estado ecuatoriano esté tranquilo de que usted ha hecho las cosas como tenía que hacer. Nos volveremos a ver la próxima semana. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Conferencia para cursantes del Air World College de Estados Unidos.
atendiendo una cordial invitación del Air War College del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, tuve el alto honor de dictar una conferencia a los estudiantes de Estado Mayor dentro de la clase de estudios de seguridad regional. Introduje la misma con datos generales sobre la República del Ecuador, señalando luego que mi país es un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución. Les recordé que a pesar de su pequeño territorio, el Ecuador tiene 3 regiones naturales: la costa, con playas maravillosas y clima tropical; la serranía, con sus hermosos volcanes y montañas que forman la cordillera de los Andes; y el oriente selvático y exuberante, tapizado de caudalosos ríos y una gigantesca riqueza vegetal. De la Amazonía se extrae el petróleo para su exportación y la joya del mundo, que constituyen las Islas Galápagos, donde el científico Charles Darwin hizo estudios para el desarrollo de su teoría de la evolución de las especies. En la referida conferencia remarqué el hecho de que el Ecuador es un país rico en recursos naturales, es exportador de petróleo, camarón, banano, café, cacao, maíz, palmito, brócoli, flores naturales, madera, y actualmente varias empresas internacionales y locales hacen trabajos de exploración y explotación minera. Más, su punto débil está en su clase política, que no ha podido conjurar su larga crisis sistémica, que se ha visto agravada por la pobreza provocada por la falta de acceso al empleo y al trabajo por parte de más de un 50% de la población nacional, que tiene trabajos informales y de sobrevivencia. Es a la clase política y a su incapacidad para procesar los graves problemas del Ecuador a la que se debe su crisis, que incorpora en forma permanente un dramático déficit de gestión, con gobiernos que han intentado refundar el país introduciendo recetas perniciosas traídas desde el Foro de Sao Paulo e implementadas por gobiernos fracasados como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Argentina. La propuesta de una falsa revolución que conllevó mayor retraso y frustración para un país conformado por gente buena, honesta y trabajadora, que no aceptó ese tipo de gobierno de manejo vertical y dictatorial del poder, con un control absoluto de todas las funciones del Estado y principalmente de la justicia, a la que se usó para perseguir a los opositores del régimen de Rafael Correa. Los supuestos avances con obras públicas y asistencialismo social se dieron en momentos de altos precios del petróleo y de abundantes recursos en la caja fiscal, mismos que fueron dilapidados en forma irresponsable. No existe en Ecuador obra grande, mediana o pequeña en esos 10 años nefastos, libres de corrupción, libres de sobreprecio, corrupción que fue creciendo de una manera geométrica a punto tal que muchos de los integrantes del gabinete presidencial de esa época han sido procesados por la justicia penal, encontrándose prófugo de la misma el propio expresidente Correa.
Sostuve en la conferencia la tesis de que la democracia debe ser un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo ecuatoriano eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado, así como en el disfrute de la propiedad, la renta nacional, la cultura y todos los bienes, además de los servicios que genera la vida comunitaria. La democracia económica es la infraestructura de la democracia política y ésta carece de sustentación si aquella no existe. Por lo cual se hace indispensable, dije, profundizar acciones concretas en los campos económicos y sociales en la búsqueda de lograr una democracia integral y efectiva. El Estado debe ser entonces un medio eficaz para la consecución de las metas de su conjunto social, buscando siempre su crecimiento y sobre todo su desarrollo, entendido como la sumatoria de valores como los de la libertad, la dignidad, la salud, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la seguridad social, la seguridad ambiental, la estabilidad económica con acceso a trabajo pleno dentro de una amplia gama de valores. El desarrollo humano es mucho más que el desarrollo económico, más que la simple acumulación de bienes monetarios. Está más allá del consumo material. Se relaciona con una amplia suma de bienes tangibles e intangibles que sumados establecen la calidad de vida de un pueblo. El crecimiento económico no significa por sí mismo el desarrollo humano. Hay países que tienen altos índices de crecimiento económico y bajos de desarrollo humano. La estructura dualista de la sociedad ecuatoriana, caracterizada por centros económicamente avanzados y una periferia atrasada por la brecha entre la ciudad y el campo y por el contraste de actividades económicas modernas e internacionalizadas y quehaceres primitivos desligados del sistema global de producción, constituye uno de los más graves obstáculos para el desarrollo del Ecuador. En medio de la crisis señalada, la seguridad ciudadana se ha visto complicada por acción y constante penetración de narcomafias internacionales que han incrementado el sicariato, los homicidios, asaltos y ciberdelitos, todo lo cual me lleva a sostener que en la actualidad es el narcotráfico una de las amenazas más graves que tiene que enfrentar la institucionalidad en su conjunto y el propio sistema democrático del Ecuador. Es tan grave la situación que aquí no bastan respuestas policiales y militares. Se hace necesario construir un plan multidimensional de seguridad, así como llegar con la sociedad a un acuerdo nacional por la seguridad y el desarrollo, contando para el efecto con el apoyo técnico y económico internacional y local. Finalicé mi charla expresando que pese a todos los problemas descritos, tengo la férrea convicción de que el Ecuador saldrá adelante por el talento, la honestidad, la laboriosidad y el patriotismo de su noble y sacrificado pueblo. Esos fueron los puntos más destacados de mi disertación, que fue una materia del interés de los cursantes expresado en una serie de preguntas que giraron en torno a la colaboración técnica internacional que el país requiere, al papel de los Estados Unidos, al papel de la China, así como a la influencia de Venezuela, entre otros asuntos que determinaron que la hora asignada para la conferencia termine alargándose de manera grata. Opinión. Las necesidades de Quito. Nuestra capital se ha vuelto una ciudad nostálgica. Parece que en el estado de ánimo de los capitalinos se encuentra una mezcla de desazón, falta de confianza y una marcada
aminoranza por lo que fuimos hace muchos años en la carita de Dios. Las últimas encuestas de la empresa Click nos dan algunas luces al respecto. En octubre de 2021, el 39.7% de los quiteños manifestaba sentimientos negativos respecto a su situación personal. De ellos, el 17.27% se mostraba preocupado, el 10.30% inseguro y el 7.88% angustiado. Para enero de 2022, el panorama ha registrado algunos cambios. El 31% mantienen estos sentimientos negativos, pero lo más llamativo es que ahora la inseguridad ocupa el primer puesto con el 11.94%. Es común mirar el estado de algunos parques, aceras o parterres. He podido verificar en redes sociales que muchos ciudadanos se quejan de la falta de mantenimiento del espacio público, lo que impide su ocupación por parte de los quiteños para actividades de recreación y convivencia. Si este espacio no es utilizado por los vecinos, perdemos la oportunidad de reconstruir el tejido social. Y si no recomponemos este último, la aplicación de políticas públicas que permitan una participación más activa de la gente se vuelve más difícil. Así, la gente desconfía de sus autoridades y cualquier esfuerzo desde los gobiernos locales se pierde en medio de una ciudadanía que prefiere ser una isla y no una comunidad viva. Y esto tiene un efecto circular. Si la gente no actúa en comunidad, no ocupa el espacio público y se dejan de lado las políticas para su utilización. Esto es aprovechado por delincuentes que convierten a las plazas y parques como lugares de operaciones para sus actividades ilegales. Si continuamos con esta dinámica, los problemas que los quiteños han expresado entre octubre y enero se mantendrán y se volverá un círculo del que se necesita voluntad política y recursos para poder salir. En un año preelectoral a nivel local, muchos actores políticos se estarán preguntando cuáles son las necesidades de nuestra gente. Las encuestas nos lo dicen, solamente una parte del problema, pero basta escuchar tantas historias de inseguridad y mirar los parques y plazas vecinos para saber qué acciones se deben tomar. Ojalá la nostalgia no se vuelva parte de la quiteñidad. Quienes asuman el reto de administrar nuestra ciudad deben escuchar y gestionar y solucionar las demandas de la ciudadanía. Solo así recuperaremos la alegría de nuestro Quito querido. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. La última semana ha sido para el Perú tal vez la más dramática en la tragicomedia en que se ha convertido el mandato presidencial de Pedro Castillo, el presidente menguante. Con cada día que pasa, más intrascendente se vuelve su figura, cuyo único detalle destacado, que se hace más conspicuo cada día, es el sombrero. ¿Será porque sirve como referencia al encogimiento del portador? Acaba de nombrar un nuevo gabinete ministerial, el tercero en 6 meses, tras dar de baja al segundo, que al menos le aportaba una dosis de sensatez, con una Mirta Vázquez que había significado un acercamiento a un centro político racional, a contravía de la inicial designación de Guido Bellido, un rabioso incondicional del gurú del pasado, del reencarnado intérprete del neomarxismo mariateguista andino, el inefable Vladimir Cerrón. La crisis de gabinete se produce ante el vacío de poder que se ha dado, ante la incapacidad de Castillo para tomar decisiones drásticas, apoyando a los ministros que él mismo designa. La salida del ministro del Interior, Avelino Guillén, ciertamente clave en medio de la vorágine política e institucional del país, por ser un personaje respetado, capaz de generar confianza y consenso en medio del caos, denuncia nada menos que por corrupción al comandante general de la policía para encontrarse, como decimos por acá,
colgado de la brocha al plantear al presidente la salida del general Gallardo. Castillo se va por las ramas durante más de un mes, mostrando al menos su no desaprobación de las corruptelas denunciadas. A Guillén no le queda ninguna alternativa y presenta su renuncia, seguida a los pocos días por la de Mirta Vázquez. Con gran sentido de la oportunidad, Castillo termina destituyendo al general Gallardo, con lo que pierde por las dos puntas. A las renuncias de ellos se suma otra que puede resultar mucho más grave en el corto y mediano plazo, la del ministro de Economía Pedro Franque, cuya presencia contribuyó al inicio del gobierno de Castillo a que los mercados se tranquilicen y estabilicen por las extremas posturas expresadas de Cerrón y Bellido, que provocaron una fuerte fuga de capitales e inestabilidad cambiaria con una importante trepada del dólar en el mercado. Las incertidumbres que genera Castillo hasta al interior de sus efímeros gabinetes son la evidencia de algo que el propio presidente se encargó de establecer en la lamentable entrevista de la semana pasada con CNN y con el periodista César Rincón, en la que, sin dejar espacio a la duda o a la interpretación, se declara impreparado para desempeñar su cargo por no haber recibido una adecuada inducción. El realismo mágico cede aquí el escenario al surrealismo. Pasamos de la tía Julia y el escribidor, que mantienen el suspenso del radioteatro melodramático, al genial libretista Camacho como demiurgo creador de una distópica realidad, a un pasaje daliniano de relojes chorreantes y de tiempos irreales. ¿Qué grado de desconexión con la realidad, de las capacidades necesarias para conducir un país, puede llevar a una declaración así? ¿Una inducción de 5 horas? ¿De 5 días? Pensar que el ejercicio presidencial es algo que puede ser aprendido en un manual de cómo armar el ego revela la profundidad a la que se ha llegado, tanto en Perú como en toda América, por el recurrente y casi maniático eterno retorno al populismo, al brujo que por medio de mágicos conjuros resolverá todos los conflictos y problemas inmediatamente. Ante la evidencia en contrario, la pregunta que inevitablemente se hace la gente es que si sabía que no estaba preparado, ¿para qué se presentó? Pero justamente esa es la pregunta equivocada, pero que resulta de lo más cómoda al trasladar la responsabilidad de los propios errores y tonterías a otro, al que sea, menos a uno mismo. Esta dicotomía retroalimenta al monstruo, pues nuevos mesías mentirosos y falaces están siempre al acecho, listos para sacrificarse, para salvar a esa conveniente entelequia imaginaria, el pueblo. Que la realidad demuestre una y otra vez que los únicos salvados son esos redentores y sus compinches y cómplices, no importa, es indiferente. Una educación que perversamente se volvió adoctrinamiento para el rencor y la envidia como argumento ideológico, simplificada en slogans que se balbucean sin entenderlos, se ha encargado durante 50 años de producir analfabetos funcionales en lugar de ciudadanos capaces de asumir responsabilidades. Al populismo y al proyecto de la izquierda radical, el ciudadano le estorba, requiere clientes y siervos agradecidos. En la misma entrevista, seguramente en un intento por desviar su curso, que hasta el propio Castillo habrá sentido desastroso, se le ocurrió soltar la idea de darle mar a Bolivia, seguramente pensando que su magnánimo gesto de regalar lo que no es suyo, hábito muy propio de ese sistema educativo del que hace un momento hablara, sería acogido con júbilo en el Perú y le haría quedar bien con sus referentes intelectuales favoritos, Maduro y Evo, excelentes ejemplos de esa misma incapacidad suya para gobernar.
Como no podía ser de otra manera, la indignación del país y su reacción no se hicieron esperar, y el canciller Maurtúa ha sido llamado al Congreso a dar explicaciones. Como es ya habitual, el presidente ha debido dar pie atrás, dejando al canciller para que lidie y resuelva, si puede, sus exabruptos. El nuevo gabinete que nombra muestra la cada vez más acentuada deriva a ninguna parte del gobierno. El nuevo jefe de gabinete, Héctor Valer, ha pasado entre 2008 y hoy por 7 agrupaciones políticas de lo más diversas y es visto hoy como un conservador. En 6 meses, el presidente Castillo se ha movido desde una fervorosa militancia revolucionaria marxista-leninista, doctrina oficial de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, que lo cobijó para su candidatura y que controló su primer gabinete, a un centro cada día más conservador. Nada raro sería que en 2 meses, tiempo de vida promedio de sus gabinetes, veamos a Keiko Fujimori como su nueva jefe de gabinete. Es que cuando de conservar el poder se trata, la conciencia se pone en subasta y de ser bien pagada se vende el alma al diablo a plazo si es necesario. Para colmo, la catástrofe ecológica por el derrame de 12,000 barriles en la costa traerá cola y conflicto con Repsol, a la que se ha prohibido realizar nuevos embarques o desembarques de combustible. Como la empresa provee cerca del 40% de las necesidades, el desabastecimiento próximo pasa a ser otro escenario de conflicto. Muchas gracias. Editorial. Justicia para las mujeres. Artículo de Ruth Hidalgo publicado en el portal digital 4 Pelagatos. El año 2021 ha sido considerado como el año más letal en términos de muertes violentas de mujeres y niñas. Los datos obtenidos, como los de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Feminicidios en el Ecuador, reportan que se registra en el país cada 44 horas un crimen con muerte en contra de una mujer o una niña. Semejante cifra vergonzante obliga a seguir poniendo sobre el tapete la discusión acerca de qué están haciendo los supuestos sistemas de protección que existen, si es que existen, y cómo están desarrollando su trabajo. Del desglose que se tiene sobre este fenómeno, es evidente que el Estado sigue fallando respecto a ofrecer a las víctimas de violencia la tutela y protección que le corresponde dar. Es inconcebible que de las mujeres asesinadas el año pasado, 37, es decir, el 21.6%, habían reportado a las autoridades antecedentes de violencia. El resultado, ninguna de ellas fue ayudada por el sistema y no pudieron recibir una atención oportuna, una respuesta adecuada y mucho menos protección. Es más, mujeres víctimas de feminicidio tenían boletas de auxilio. Cabe decir que la boleta de auxilio es una de las medidas judiciales diseñadas en teoría para evitar la violencia de género y se supone para actuar de inmediato cuando la mujer está en peligro. Pero como esta medida no va acompañada de otras como la asignación de un agente, por ejemplo, la boleta de auxilio se transforma en un papel arrugado que es encontrado en la mayoría de los casos en el bolsillo de la víctima cuando levantan su cadáver. Solo en el 2021, 172 mujeres murieron por violencia de género. De ellas, 17 fueron reportadas como desaparecidas. Ese es otro problema sin solución. A diario desaparecen especialmente mujeres adolescentes. Y esto a pesar de que es un secreto a voces que existen redes bien articuladas de tráfico de personas que operan en provincias perfectamente identificadas, provincias fronterizas y otras como Santo Domingo de los Áchilas. No se evidencia entonces voluntad para armar un programa puntual de investigación y desarticular estas redes. Se siguen esfumando jóvenes sin dejar rastro. El Estado tiene también una responsabilidad y una respuesta institucional que debe dar, especialmente a las familias de las víctimas y de las desaparecidas.
Esta estadística dolorosa se vuelve más triste cuando se conoce que del número total de víctimas, 97 eran madres. Es decir, dejan hijos que muy probablemente se quedan en total desamparo porque sus padres, usualmente los victimarios, huyen luego del crimen. Otros, muy pocos, llegan a ser procesados. Entonces, ¿cuál es la solución? Desde el activismo social y feminista se ha venido insistiendo en que el fenómeno es de tal magnitud que amerita que se declare como política de Estado la lucha contra la violencia de género. Solo así se puede trabajar articuladamente con los otros estamentos para generar políticas públicas de educación y salud orientadas a proteger a las mujeres de la violencia. Se sigue insistiendo en la necesidad de un pacto fiscal por ellas, disponer obligatoriamente en el presupuesto del Estado un rubro para fortalecer el sistema de protección contra la violencia de género, dotar de presupuesto para que no suceda lo que está pasando, que las casas de acogida para mujeres que huyen con sus hijos despavoridos luego de una paliza o agresión de sus convivientes tengan un lugar donde curarse un tiempo y tengan al menos acceso a asistencia psicológica. Es inquietante paralelamente que la sociedad no tome en serio esta problemática. Tal vez si se llegara a comprender los efectos devastadores que la violencia de género produce, tal vez todos le pondrían más atención. La normalización de la violencia de género deshumaniza la colectividad y la inserta en una espiral de réplica de prácticas que son trasladadas a la vida cotidiana. Es necesario entender que en la medida que un Estado se comprometa en la erradicación de la violencia contra la mujer, irremediablemente eliminará otros fenómenos sociales. Por lo tanto, urge seguir visibilizando el problema y su dimensión para detener esta estadística fatal y generar mecanismos efectivos que aseguren justicia para las mujeres. Artículo de Rudy Hidalgo publicado en el portal 4 Pelagatos. ¿Por qué Moreno se fue a vivir a Paraguay? José Hernández, 4 Pelagatos. Al fin, ¿qué pasa con Lenín Moreno? En informaciones que corrieron en chats privados el fin de semana, se dijo que el expresidente ecuatoriano había dejado los Estados Unidos y se había establecido en Asunción, la capital de Paraguay. Algunos se aventuraron incluso a decir que su salida correspondía a que él temía perder la visa porque la administración estadounidense, por razones que no se decían, no deseaba verlo más en ese país. Andrés Michelena, amigo del expresidente y exministro en su gobierno, sonríe al teléfono. Esos escenarios le parecen cinematográficos, pero ajenos a la realidad que él está viviendo al lado de Lenín Moreno. Es verdad que están en Asunción. Él, por trabajo, pues dice tener una empresa que vende, en algunos países, soluciones para que los medios moneticen sus plataformas digitales. En tanto, Moreno llegó a Paraguay en la semana del 9 de enero para establecerse en ese país. Michelena evita ser tajante y morigera la afirmación. Moreno estará en Paraguay con su esposa, pero regresará a Estados Unidos cada cierto tiempo para ver a sus nietos, dice. Moreno llegó a Paraguay en el marco de las labores encomendadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Lo designó comisionado para asuntos de discapacidad. No es un cargo. Tampoco recibe honorarios por aquello. Entonces, ¿por qué aceptó Moreno? Michelena dice que vivir en Estados Unidos es sumamente costoso, que Moreno solo cuenta con su pensión de expresidente y honorarios de la Universidad Internacional de la Florida, que lo había invitado a formar parte de su programa en materia de democracia. Moreno fue profesor desde agosto hasta diciembre, pero tras el regreso de vacaciones de fin de año, no renovó su contrato. De todas maneras, ese ingreso y la pensión no le permitían costear el ritmo de vida en Miami. ¿Por qué en esas condiciones no regresa a Quito? En Ecuador, responde Michelena, ya se hizo la misión Manuel Espejo. Y eso es lo que Moreno piensa implementar en algunos de los 46 países
que comprende la región de América Latina y el Caribe. En su decisión también pesó, dice, la amistad profunda que tiene con el presidente paraguayo. Los dos se cuentan entre los fundadores de Prosur, un organismo creado en 2019 para coordinar políticas públicas, defender la democracia, la agenda social, la separación de poderes y la economía de mercado. Luis Almagro, según Michelena, escribió en enero al presidente paraguayo para solicitar que acoja al expresidente ecuatoriano y le dé todo tipo de facilidades como su comisionado. Mario Abdo Benítez debía recibirlo hace un par de semanas, pero tuvo COVID y salió y volvió a dar positivo la semana pasada, así que no asistió por esa razón a la reunión de Prosur que se realizó en Cartagena el pasado 27 de enero. Eso explicaría por qué incluyó a Lenín Moreno en su agenda apenas volvió a sus labores ayer 31 de enero. El encuentro quedó registrado en las cuentas de la presidencia de Paraguay. En su intervención, el presidente Mario Abdo le agradeció como enviado especial comisionado de la OEA por haber elegido a Paraguay para abrir la Oficina de Asuntos de Discapacidad de la OEA y trabajar desde ahí para toda la región. En la versión de Michelena quedan algunos cabos sueltos. Es un hecho que Lenín Moreno no quiere regresar a Ecuador. La Fiscalía lo incluyó en investigaciones por las comisiones que se cobraron para la concesión de un préstamo de China para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El monto podría girar en alrededor de los 80 millones de dólares. Es curioso, igualmente, que Moreno haya decidido ir a vivir a Asunción como comisionado de la OEA cuando esa tarea es totalmente honorífica. Asunción, por sus características, no corresponde al prototipo de ciudad preferido por él y su esposa. En 2013, cuando pudieron optar y obtuvieron en forma ilegal fondos del Estado por parte de Rafael Correa, escogieron vivir en Ginebra, Suiza. El costo de vida en Estados Unidos, tratándose de un expresidente y más aún un expresidente teóricamente amigo de ese país, es un argumento insuficiente para explicar su salida del territorio norteamericano. Los expresidentes siempre tienen algunas flechas en su aljaba. Esta no es, por supuesto, la primera historia que involucra al expresidente ecuatoriano en la cual hay cartas tapadas. Eso deja una enseñanza. En su caso, las versiones nunca bastan para dar cuenta de lo que es y de lo que hace. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Jueves 3 de febrero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Les saludo desde alguna parte de la ciudad de Quito, en donde he querido contactarme con ustedes para seguir hablando del tema de la semana, el tema del aluvión. Lo que sucedió en la calle de La Gasca es sin duda preocupación y noticia fresca para todos nosotros. Y no quisiera todavía, como lo hice ayer, hablar de responsables, ni hablar tampoco de la gente que pudo haber evitado este tema, sino más bien seguirles animando a todos y cada uno de ustedes para que activemos ese espíritu solidario que tiene la capital, ese espíritu solidario que siempre hemos tenido todos los ciudadanos de esta ciudad, no solamente para lo que sucede aquí, sino para lo que sucede afuera, en otras ciudades, en otros países. Siempre nos hemos activado para llegar con ayuda oportuna y efectiva para quienes han tenido problemas. Recuerdo cómo esta ciudad se organizó para ayudar en el tema del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Asimismo, cuando sucedió la tragedia en Chunchi, recuerdo cuando yo era niño y esta ciudad se organizó para mandar ayuda
a los militares que nos estaban defendiendo en el conflicto del Alto Cenepa, etcétera. Nosotros hemos dado una muestra siempre de ser Quito para el país, Quito para la patria, y hoy nos corresponde también ser Quito para Quito. Así es que vaya a los centros de acopio. La Cámara de Comercio de Quito en su edificio matriz tiene un centro de acopio para víveres y demás ayuda que pueda llegar. El Coliseo de la Universidad Central, la Fundación Cecilia Rivadeneira, la Fundación de Lucha contra la Violencia de Jessica Jaramillo, entiendo que también se encuentra recogiendo ayuda para llegar a los más necesitados. A veces ese espíritu de ayuda nos hace querer ir directo a las zonas. Pues no lo hagamos. Dejemos la zona descongestionada, dejemos la zona en donde estén exclusivamente las personas encargadas de manejar la crisis. Nosotros lleguemos a los centros de acopio y los centros de acopio podrán repartir con mayor orden la ayuda que nosotros hagamos llegar. Y finalmente, llegue también con ayuda física y herramientas para poder limpiar el lugar. La maquinaria grande hace lo grande, lo grueso, pero de ahí hay que echar pala, hay que echar carretilla, hay que echar fundas. Así es que lleve palas, lleve carretillas, lleve botas de caucho entre las tallas 37 a la 42, que son las más comunes, y adicionalmente fundas para recoger lo que vayamos levantando. Vamos a luchar por Quito, vamos a seguir adelante y de esta vamos también a salir. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el Flow de la Noticia. Hasta mañana, chao. Amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima edición. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Telesucesos Quito, en Instagram, @telesucesos_, en Twitter, @telesucesos29, en YouTube, Telesucesos HD, y en nuestra página web www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Si usted está buscando un preescolar que se adapte a su necesidad y que además le garantice la entrada a las principales unidades educativas del país, Preescolar El Parque es la solución. Abiertos todo el año, su niño puede entrar en cualquier época del año a formar parte de Preescolar El Parque. Para más información, comuníquese al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.